Buenas noches, mi nombre es Walter Yepes y en esta ocasión voy a explicar la tarea número 3 de la materia del lenguaje de programación avanzado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Uni Remington. En la tarea dice crear un programa en Java que utilice el algoritmo de ordenamiento burbuja para que cada arreglo igual a 21, 40, 4, 9, 10, 35 muestre, imprima el paso a paso de la aplicación del algoritmo de ordenamiento y al final muestre el arreglo ordenado ascendentemente. Bueno, el taller 3, ordenamiento de un arreglo con el algoritmo de burbuja, lo que hice fue el arreglo inicial que debe ser ordenado, ¿sí? Estos números deben quedar ordenados, ¿sí? Este conjunto de números deben de quedar ordenados. Debería de quedar 4, 9, 10, 21, 35 y 40, ¿sí? El ordenamiento por burbuja se encarga de tomar duplas de elementos dentro del arreglo empezando por los dos primeros elementos, de manera que si el elemento del lado izquierdo de la dupla comparado es mayor que el del lado derecho, los elementos serán intercambiados de posición, ¿sí? Por ejemplo, si este 21 es mayor que el 40, pues lo pasaría el 21 y el 40 pasaría a la izquierda, el 21 a la derecha y el 40 a la izquierda, pero como no es el caso, entonces el programa lo que debe de hacer es que si este no es mayor que el de la derecha, sigue a la siguiente casilla y mira de nuevo todo el proceso. Si el 40 es mayor que el 4, el 40 pasa a la derecha y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, de esta forma, el algoritmo de burbuja asegura que al terminar la comparación de todas las duplas, el mayor elemento quedará al final del arreglo, ¿sí? Este procedimiento es continuado, nuevamente empezando desde las dos primeras posiciones, pero sin llegar hasta la última posición, pues es de entender que el último elemento ya se encuentra ordenado, ¿sí? Cuando hace el primer paso, va a seguir otra vez, pero no va a llegar hasta el último porque seguramente en el primer paso ya habremos encontrado el último número. El proceso se realiza tantas veces como cantidad de elementos tenga el arreglo, pues en el peor de los casos puede ser necesario intercambiar el 100% de los elementos. Bueno, a continuación explico el ordenamiento por medio del código fuente. El primero, se realiza un ciclo anidado donde el ciclo externo, dirigido por el índice i, empieza en la cantidad de elementos del arreglo. Se hará hasta que llegue a 1, restando de 1 en 1. Aquí vemos el ordenamiento del arreglo, ¿sí? El índice i, perdón. Bueno, en el siguiente punto, el ciclo interno, dirigido por el índice j, empieza en 0 e incremente de 1 en 1 y llega hasta el tamaño del índice i-1. Recordemos que i empieza en el tamaño del arreglo e irá reduciendo su valor por cada interacción del ciclo max externo. Aquí vemos pues cómo queda. En cada interacción del ciclo interno se realiza la comparación de cada dupla de elementos para asegurarnos que al final del espacio comparable del arreglo quedará siempre el elemento mayor. Por lo tanto, el condicional siguiente verifica si el elemento de la izquierda es mayor que el de la derecha. De ser verdadero, los elementos son intercambiados con la ayuda de una variable temporal. Aquí vemos el intercambio de los elementos. Si el arreglo j es mayor que el arreglo j más 1, pues lo va a intercambiar.
Aquí vemos todo esto. El cuarto punto, teniendo en cuenta que el ejercicio propone que sea impreso en pantalla cada paso que se da en el ordenamiento del arreglo, se elabora un tercer ciclo, cuya función es realizar un recorrido completo del arreglo e imprimirlo por cada vez que se dé un intercambio de elementos. Aquí vemos la impresión de cada paso del ordenamiento. Y finalmente, el quinto punto, se imprime por una última vez el arreglo para mostrar en pantalla cómo ha quedado el arreglo luego del ordenamiento de forma ascendente. Aquí vemos la impresión con el arreglo ya ordenado. ¿Sí? Esto mismo pues lo voy a mostrar aquí en NetBeans, que es exactamente lo que hemos hecho, lo que lo he separado paso a paso para que poder que lo vean. El programa está corriendo perfectamente. Como ven, pues aquí ha imprimido paso a paso de lo que está pasando en el arreglo. Bueno, esto lo voy a explicar mejor aquí. Bueno, a continuación voy a explicar el ordenamiento de forma gráfica. El primero, se comparan los dos primeros elementos del arreglo, como 21 es menor que 40, no se efectúa ningún cambio y se pasan a evaluar los elementos 40 y 4. ¿sí? El primero es 21 y 40, pero como 21 no es mayor que 40, entonces pasamos a evaluar el 40 y el 4. Como aquí si el 40 es mayor que el 4, paso a la derecha. En este caso el 40 si es mayor del 4. Lo que hace es intercambiarlos y el arreglo queda de la siguiente forma, como le muestro acá. Se comparan ahora el 40 con el 9. Al ser 40 mayor que 9, de nuevo es necesario un intercambio que queda de la siguiente forma. Aquí lo vemos. Luego se compara el 40 con el 10 y pasa exactamente lo mismo. Luego se compara ahora el 40 con el 35 y como sigue siendo mayor, el 40 pasa a la derecha y va a ser el último elemento de nuestro arreglo. Al haber concluido todo el espacio comparable, al final de él queda ubicado el mayor de los elementos. Vemos que el 40 ha sido el número más alto y es el elemento último. Lo marcamos con azul para poder que quede comprobado. El algoritmo reduce el ciclo externo en -1 para disminuir el espacio comparable. El ciclo interno vuelve a empezar desde cero, en modo resumido. Se puede decir que el número 21 es intercambiado con todos los elementos excepto el 35, ¿sí? Que está en la penúltima posición, y al terminar el recorrido del ciclo interno, el arreglo queda de la siguiente manera. Como se puede ver en la impresión anterior, desde este momento el arreglo ya ha quedado ordenado ascendentemente. Debido a ello, el algoritmo no volverá a realizar ningún intercambio de elementos, terminando finalmente con el arreglo así. Aquí pues he puesto una impresión de lo mismo que nos ha imprimido este programa. Exactamente esto. Vemos que ha corrido perfectamente el programa. Voy a volver a hacer pues para que vean de nuevo y es exactamente igual. Bueno, hasta aquí este trabajo. Muchas gracias por su atención.